Muy buenas a todos, ¿cómo estáis mis lectores y lectoras? De nuevo estamos aquí, como os prometí, vídeos un poquito más continuados. Espero tener tiempo para seguir en esta línea y que vosotros no me falléis y seguís estando allí. Hoy os voy a comentar un libro que no es una novela, es un libro deportivo, que hay algunos muy interesantes, que os enseñan muchas cosas, incluso si no sois aficionados a ese deporte. Cuando están escritos por gente que ha triunfado en ese deporte, en su profesión, siempre dejan lecciones de vida muy interesantes y motivacionales también, si os gustan ese tipo de cosas. El libro que os traigo hoy es Mentalidad Mamba. Fijaos qué libraco. Escrito por Kobe Bryant. Bueno, escrito, entiendo que le ayudarían, ¿vale? Y es un libro que se ha vendido como rosquillas también. También entiendo que el desgraciado fallecimiento de Kobe Bryant, pues seguramente hizo que se vendieran todavía más libros. Yo creo que lo había sacado un poquito antes, bueno, tal vez unos años antes, pero no había pasado mucho tiempo. Para los que no lo sepáis, que supongo que la mayoría sí que lo sabrá, Kobe Bryant, una de las mayores estrellas de la NBA, para mí diría que después de Michael Jordan y Magic Johnson, seguramente el mejor jugador de la historia. Para mí. Sobre todo porque le intentó copiar todos los movimientos a Michael Jordan con bastante acierto. Y bueno, era un jugador y un deportista increíble. El libro, esto es muy importante para el que le interese y demás, es muy importante que se sepa. Es un libro en el que se hace un poco en colaboración con el fotógrafo oficial de Los Ángeles Lakers, que es el equipo donde jugó Kobe. ¿Por qué digo esto? Porque el libro, si os esperáis mucho texto, os va a decepcionar. Porque es un libro en el que en cada página se ve una fotografía espectacular. Las fotografías son impresionantes. Y al lado hay un párrafo de Kobe, ¿vale? Comentando cómo se enfrentó a ese jugador que aparece en la fotografía, a lo mejor jugando con él, o cómo enfocaba los partidos, cómo se curaba de las lesiones, cómo recibía los masajes, en fin. Pero son fotografías muy buenas que transmiten muchísimo. Y después un párrafo, una columna de Kobe hablando sobre esa situación. Sí que hay un prólogo escrito por Pau Gasol, por lo menos la edición esta que tengo yo, donde escribe también Phil Jackson, que fue su entrenador durante mucho tiempo, entrenador de Michael Jordan también, el mejor entrenador también para mí de la historia. Y bueno, te das cuenta leyendo el libro también muchas veces de por qué esta gente triunfa, ¿no? No es solo por las actitudes innatas y privilegiadas que tienen, que eso es así, pero es la mentalidad. De hecho, se llama el libro Mentalidad Mamba. Mamba viene porque a él le llamaban en el campo Mamba Negra. Y es lo que él intenta plasmar en el libro. La mentalidad Mamba ya se ha hecho un movimiento, sobre todo en Estados Unidos, una manera de ver la vida. Y él lo decía y te lo dice en el libro, para llegar tienes que estar obsesionado. Para llegar tienes que alinear toda tu vida para ese objetivo. Cuando digo toda tu vida, refiero a desde que te levantas hasta que te acuestas, todo lo que hagas enfocado a que te repercuta en tu beneficio para llegar a eso. Tenía unas ganas de mejorar, según pone en el libro,
incansables, de aprender todo, de absorber todo. Se ve cómo se levantaba a las 4:30 de la mañana todos los días. Es verdad también que él mismo reconoce que tenía una especie de trastorno del sueño, que no podía dormir mucho. Y con poco que durmiera, también obviamente con 20 años, 30 años, él ya se encontraba más o menos bien. Entonces, él te explica cómo a las 4:30 de la mañana él ya estaba en el gimnasio. Cuando entrenaba con sus compañeros a las 10 de la mañana, él llevaba ya casi 5 horas entrenando. Pero es que terminaba el entrenamiento, se echaba una pequeña siesta y volvía a entrenar. Y cuando necesitaba que el cuerpo descansara, estaba viendo vídeos del equipo con el que se iba a enfrentar al día siguiente o esa noche. Leía libros sobre baloncesto, pero es que se interesaba también por cómo él mismo se podía preparar su cuerpo para las lesiones, cómo podía mejorar en cada aspecto de su deporte. Pero ya os digo, aunque no os guste el baloncesto, lo podéis aplicar a otros aspectos de vuestra vida. Porque además, como dice Michael Jordan en The Last Dance, que es el mejor reportaje de deporte que hay, tenéis en Netflix, ganar tiene un precio. Entonces, si quieres ganar, si quieres llegar, generalmente tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Y es un poco lo que ves también en este libro. Entonces, a mí me ha gustado mucho. Te da cierta pena también mientras lo estás leyendo y saber lo que le pasó al pobre Kobe Bryant. Para los que no lo sepáis, claro, era multimillonario, obviamente. Él tenía un helicóptero para moverse por Los Ángeles, porque era mucho más rápido. Parece ser que en Los Ángeles hay muchos atascos también, como en otras ciudades. Y al ir en el helicóptero, pues iba mucho más rápido. Y llevando a su hija y a una amiga de su hija en el helicóptero, creo que a entrenar o a un partido o al colegio, eso no lo tengo claro. El helicóptero tuvo un accidente y se estrelló y murieron los tres. Bueno, y el piloto. Y no sé si iba alguien más. Fue un golpe muy duro para el deporte, para todos los que la habíamos seguido desde que empezó hasta que acabó. Y claro, el libro creo que coge también algo más de valor, o mucho más valor, desde entonces. Como os digo, sobre todo si sois lectores incansables, os lo vais a leer casi en una noche o en dos. Yo me lo he leído poco a poco porque me gusta ir desgranando. Pero tiene muy poco texto, o bastante poco texto. Es un libro de grandes fotografías comentadas por Kobe Bryant. Fotografías suyas, comentadas por Kobe Bryant y explicándote cómo se enfrentaba a ciertos rivales que tuvo, ciertos trucos que él tenía dentro de la cancha, esa otra parte del deporte, ¿no?, que no se ve, y cómo enfocó su vida, su día a día, para llegar donde llegó. Un libro motivacional, sobre todo en el deporte, pero como os digo, lo podéis aplicar en vuestra vida. Pero no os esperéis un libro que os vayáis a leer en un mes o en 2 meses de lo extenso que es, para nada. Muy pocas palabras, pero que algunas de ellas te pueden llegar al corazón. Yo sí los recomiendo si os gustan este tipo de libros, de verdad. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta vez no ha sido una novela, pero hay que ir cambiando un poquito. Leo muchas cosas. Ya os he dicho muchas veces que leo cómics también, y hay cómics que son muy, muy buenos. Pero también libros muy avanzados, otros no tanto, de todo un poco. Me gustaría leer tan rápido como sé que leéis algunos de vosotros, pero no tengo tiempo ni es mi manera de leer. Me gusta leer poco a poco y asimilar y reflexionar sobre lo que estoy leyendo, porque al final, para mí, esa es la magia de los libros. El mensaje que a ti te ofrecen, que no tiene que ser el mismo que te ofrecen a ti,
y después estar pensando sobre ello muchos días, y así el libro en verdad nunca se acaba, porque siempre lo estás desgranando. Y sobre todo hablarlo con vosotros, que es lo que más me gusta. Nos vemos muy pronto dentro de otro libro. Cuidaos mucho, un abrazo.